Finalmente tenemos un nuevo episodio de Jujutsu Kaisen Módulo, y la pelea entre Majoraga y Dabura continúa. La paliza que le están dando a nuestro amigo se adapta es descomunal, pero aún así el Shikigami más fuerte sigue farmeando aura, y tarde o temprano, mientras la rueda siga girando, estará ahí, dando pelea y poniendo a Dabura en una situación cada vez más complicada. Según este episodio, Yuka está condenada y también vemos la continuación de la pelea entre Tsurugi y Maru. Todo esto lo verán a continuación en el capítulo 16 de Jujutsu Kaisen Módulo. El capítulo comienza explicando la técnica de las 10 sombras, una técnica hereditaria del clan Zenin, uno de los antiguos 3 grandes clanes. Se trata de una habilidad que invoca Shikigamis y utiliza las sombras como medio para manifestarlos. Sin embargo, actualmente es considerada una técnica prohibida dentro del clan Gojo. Tras mostrarnos una imagen espectacular de Majoraga, el episodio nos explica que de los 10 Shikigamis, este es el único considerado imposible de domar. En toda la historia, solo Fushiguro Megumi, como cuerpo encarnado de Ryomen Sukuna, logró someterlo. En un combate de hechicería, Majoraga puede ser invocado mediante un ritual de exorcismo de tipo arrastre, en el cual el rival es forzado a participar junto al invocador. Los participantes de este ritual son Okotsu Yuka y Dabura Kabara. Según el capítulo, Yuka se encuentra en un estado de muerte suspendida. El ritual solo concluirá cuando Dabura sea derrotado o cuando Majoraga sea destruido, y en cualquiera de los dos casos, la muerte de Yuka Okotsu quedará definitivamente confirmada. Mientras escuchamos esta explicación, vemos cómo la rueda de Majoraga gira tras el primer ataque letal de Dabura, y comienza no solo la adaptación, sino también el contraataque del Shikigami, que arremete directamente contra el Simuriano. Dabura logró contener los golpes de Majoraga y responde con su técnica de luz. Es en ese momento cuando empieza el verdadero espectáculo, puesto que Majoraga es destruido por la impresionante energía maldita solidificada de Dabura. Sin embargo, una vez más la rueda gira y el Shikigami se regenera. Majoraga arranca parte de un edificio y lo utiliza como escudo, aunque el poder destructivo de Dabura resulta simplemente amedrentador. El Simuriano analiza la situación y afirma que Yuka invocó una criatura espiritual. Sumado al caso de los espíritus malditos, todo apunta a que estas formas de vida pertenecen a un sistema propio de la energía maldita de la Tierra. No son simples muñecos indestructibles que luchan en lugar del hechicero, sino entidades con habilidades propias. Tras este análisis, la pelea continúa a una velocidad brutal y ahora sí, Dabura parece ir completamente en serio. Le propina a Majoraga un ataque absolutamente letal, dejándolo literalmente hecho pedazos. No obstante, pese a la magnitud del daño, la rueda vuelve a girar y Majoraga regenera la mitad de su cuerpo destruido. Pero Dabura demuestra estar en un nivel absurdo y lanza su técnica maldita desde los pies. Sí, como están viendo, desde los pies. El ataque no solo ilumina gran parte de la ciudad, sino que también la arrasa. Dabura sigue analizando la técnica y formula una teoría. Esta criatura se estaría adaptando a su técnica. Según él, se repite siempre el mismo patrón. La rueda gira y justo después, Majoraga se recupera. Para cerrar esta parte del combate, el episodio nos termina de explicar la habilidad de Majoraga, la adaptación a cualquier tipo de ataque. Sin dudas, el contraataque más poderoso que existe. Dejando de lado la pelea entre Majoraga y Dabura, Maru y Tsurugi también están luchando, aunque este último parece tener una marcada ventaja. Maru analiza las capacidades de Tsurugi, pensando que al no poseer energía maldita ni técnicas, obtiene a cambio una capacidad física extraordinaria, resultado de una restricción celestial
que lo dotó físicamente. Mientras el combate avanza, Maru se pregunta qué diferencia existe entre reforzar el cuerpo con energía maldita y no hacerlo. Él mismo se responde que, al carecer de esta, los movimientos de Tsurugi no pueden leerse a través del flujo de energía maldita. Esto resulta extremadamente molesto y hasta lograr adaptarse, cada ataque se siente como una sorpresa. Maru se sorprende al descubrir que Tsurugi puede usar hechicería gracias a la energía maldita de su herramienta. Pensaba que para alguien sin energía maldita propia, esa katana no era más que un instrumento de apoyo, pero no es así. Esta herramienta maldita no se queda sin energía nunca. Tsurugi presiona a Maru de forma brutal al punto de dejarlo en el suelo. Okkotsu le dice que basta con que Dabura se retire, ya que, al igual que en el caso de su hermana, el alcance de la técnica no debería extenderse fuera del planeta. Si Dabura abandona la Tierra, el ritual que pone en juego la vida de Yuka quedaría anulado. Maru responde que Dabura no puede regresar a Simuria. Las condiciones de la maldición impuestas sobre su hermana también lo incluyen a él. Incluso si regresa solo, el alcance de la técnica del jefe de la tribu de Skunte podría alcanzarlo y reactivar la maldición. Maru menciona que si se rompiera la maldición con eso que llaman la cuerda negra, quizás sería posible evitarlo, pero no hay tiempo para algo así. Tsurugi toma entonces una decisión y le propone un duelo a Maru. Si él gana, se irán de la Tierra. Acto seguido, activa su dominio simple: círculos. Maru, que aparentemente no había peleado con todas sus fuerzas, escucha el susurro de su tercer ojo, el cual le pregunta si aún así se hace llamar guerrero y le reprocha estar insultando la propuesta de Tsurugi. A continuación, Maru le dice a Tsurugi que peleará con la intención de acabar con él, pero le pide que por favor no muera. De repente ocurre algo muy extraño. Parece que la realidad misma comienza a distorsionarse. El capítulo termina con Maru levitando. Sus técnicas son caos y armonía. El poder del cosmos ataca con furia. Bueno, así se nos fue otra semana de Jujutsu Kaisen módulo. Este capítulo 16 confirmó varias cosas bastante interesantes. La primera es que Gege se salió con la suya y aparentemente Yuka está condenada. Ahora se encuentra en un estado comatoso y pase lo que pase morirá. No importa si gana o pierde la pelea, sea Dabura o Majoraga, cualquiera de los dos terminarás con la vida de Okkotsu. Así que bueno, bien Gege, una vez más dando la nota. Con respecto a la pelea estelar, la de Majoraga, creo que este episodio confirma lo que hablamos la semana pasada. El Shikigami es el mejor personaje para enfrentar a Dabura. Si bien la paliza que recibe es descomunal, cada minuto que pasa y cada ataque al que se adapta se convierte en un peligro creciente para el simuriano. Dudo que Dabura pierda, pero que la victoria le va a costar, de eso no hay duda. Y hablando de palizas, la que le da Dabura es total. En un solo episodio lo destrozó varias veces. Creo que este capítulo deja en claro que Dabura, como mínimo, es equivalente a Sukuna 15 dedos, puesto que esa versión del Rey de las Maldiciones también dominó a Majoraga, y Dabura está haciendo exactamente lo mismo. Cuidado, no digo que sean iguales, por eso remarqué lo de como mínimo. Vamos a ver la semana que viene cómo continúa tanto esta pelea estelar como la de Tsurugi y Maru, quien ahora sí peleará en serio, y con ese tercer ojo cualquier cosa puede pasar. Me encantaría que me digan qué calificación le dan a este capítulo 16. Pueden dejarla en los comentarios. Puntúen el capítulo del 1 al 10. También cuéntenme qué opinión tienen, qué sensación les dejó el episodio y cómo van viendo la pelea entre Dabura y Majoraga. ¿Creen que el Majorras tiene una mínima oportunidad de ganar? Antes de responder si les gustó ver el capítulo aquí conmigo, dejen su pulgar arriba en el video. Es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho. También compartan el capítulo para que más personas lo vean. Luego sí leo sus opiniones, reacciones, sensaciones y calificación del episodio abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema.